Cordial saludo para toda la familia venezolana. Momentos de hablarle de la operación Promesa Verdadera 3. Hemos hecho un recuento diariamente para que usted esté enterado, porque lamentablemente las tensiones no han hecho sino crecer, sobre todo ahora con la posible intervención de Estados Unidos y cómo el mundo entero tiene su mirada colocada en Medio Oriente. La narrativa que han inspirado siempre es que Israel se defiende, que son antisemitas estos y aquellos, que el pueblo judío fue arrasado en el Holocausto por la Segunda Guerra Mundial con Hitler a la cabeza. Y resulta que hoy el Hitler del siglo XXI se llama Benjamín Netanyahu y es judío y es primer ministro de Israel. Y ha lanzado un ataque perverso, sionista, ilegal contra el territorio iraní, que se defiende y responde de forma contundente, incluso vulnerando lo que algunos pensaban que era intraficable, la cúpula de acero, un mito que han vendido por décadas. Vamos a hacer un recuento, tenemos videos, fotografías, noticias y también entrevistas. Vamos hasta las 5 de la tarde de manera aguda y muy responsable, porque lo que está en puertas posiblemente es una escalada nuclear. Y todos sabemos lo que ocurrió aquí en 1943, 1945, 1947, fechas tristes para la humanidad, con Nagasaki y Hiroshima explotando bombas nucleares. ¿Y quién las lanzó? Estados Unidos. Y justamente hoy Washington vuelve a tener en sus manos la posición de frenar o de escalar aún más este conflicto. Vamos a comenzar de inmediato revisando informaciones porque el Ayatolá Jameneí, que es la máxima autoridad religiosa, política, espiritual de la República Islámica de Irán, apareció el día de hoy con un mensaje contundente, no solamente para los iraníes, sino para el mundo entero. Le respondió a Donald Trump, que ayer precisó en su cuenta Truth: sabemos la ubicación del líder supremo, y lo puso entre comillas, pero no vamos a actuar todavía, les pido que se rindan. ¿Qué le dijo el ayatolá? Si Estados Unidos mete sus narices en Irán, la respuesta será contundente y se van a arrepentir por décadas. بسم الله الرحمن الرحیم. به ملت عظیم الشأن ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً دشمنان برای کشور پیش برد. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا، حرکت عظیمی بود. اجتماعات مردم، راهپیمایی‌های مردم در همین چند روز، در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت. Coraje, valentía, espiritualidad, pero el ayatolá apuntó algo muy importante. No conocen la dignidad de este pueblo y pretenden vulnerarlo. Porque cuando atacó Israel de forma perversa, sionista, a Irán, pensaron que se iba a quedar de brazos cruzados. En lo que va de año, ni siquiera hemos cumplido un semestre, porque es finales de junio, cuando se cumple la mitad de año. Han atacado desde Tel Aviv a Irán en par de oportunidades, febrero y ahora. A Yemen constantemente, Palestina desde 1948, a Siria, y al Líbano. 5 países bombardeados de Tel Aviv. ¿Y cómo ha sido la respuesta ahora? Contundente, demostrando que las capacidades, a pesar de que Irán es un país bloqueado, asediado, perseguido, tiene la industria militar necesaria para defenderse. Miren ustedes la precisión tremenda de cuando sale el cohete y penetra, la llamada cúpula de acero. Bueno, ahí está, lo ha transmitido Tasnim News, de los pocos accesos que se tiene a suelo israelí, porque ha prohibido Benjamín Netanyahu cualquier tipo de transmisión, reseña o video, incluso en las plataformas digitales. ¿Qué muestra esto?
cómo se penetra la llamada cúpula de hierro, que no es otra cosa sino una fábula que en pleno siglo XXI ha pretendido imponer que desde el relato de Tel Aviv se defiende porque el mundo los ataca. Mentira, ellos son un enclave lamentable, triste, cómplice de Washington y Bruselas. Vamos a escuchar el siguiente video y lo analizamos porque la contundencia de la defensa iraní ha sorprendido al mundo entero. Estos misiles pueden viajar 2.000 kilómetros. Ustedes saben que desde Tel Aviv, capital de Israel, hasta Irán, capital de Irán, hay 1.600 kilómetros. Y esos misiles que acabamos de ver, que son balísticos, que además viajan a 7.000 kilómetros por hora y que tienen una propulsión automática y que además no son perceptibles a los radares, que tienen una composición que el mundo no conoce, porque Estados Unidos es un vendedor de armas natural, Israel también los revende en Medio Oriente, pero Irán, calladito, más de 40 años bloqueado, perseguido, y estos misiles y esta defensa que el mundo creía, no, la más sofisticada está en Estados Unidos, China y Rusia, que tienen un músculo militar importante, pero ahí está Irán, haciendo frente a esta agresión, defendiéndose legítimamente, y además no está bombardeando civiles ni hospitales, está bombardeando las sedes del Mossad, del terrorismo y sionismo. بله همکنون شاهد این نمیدونیم چیه Vean allí el momento en el cual se da el recorrido para ir tras la pista de los sionistas, para ir tras la pista de la infraestructura bélica de Tel Aviv, que tanto daño le ha hecho a Medio Oriente, al mundo musulmán, árabe y persa, que se ha unido además, hay que decirlo. Hoy se han rubricado cartas, documentos con más de 30 países. Ustedes saben que el mundo musulmán tiene dos aristas, los sunitas y los chiitas, guardando las distancias para que ustedes más o menos entiendan el cristiano y el católico. Bueno, creemos en lo mismo, pero con maneras de llegar a Dios de forma diferente. Bueno, de igual manera, ellos tienen su cultura que es ancestral, que es milenaria. La gente piensa que el mundo está con Israel, pero la verdad, cuando va a las calles, es diferente. Yo quiero mostrarles estas imágenes que son de Toronto. Toronto, capital de Norteamérica, miembro del G7, instrumento de la OTAN. Bueno, Toronto es la ciudad de Canadá con la mayor cantidad de migrantes, y no solamente migrantes de América, sino del mundo entero, y han salido allí, incluso hasta judíos, a condenar, porque una cosa es ser sionista y una muy diferente es ser judío. Pudiste haber nacido en Israel y tener una religión diferente o religión no ortodoxa. Y han dicho Irán, Irán, Irán. Y fueron a la embajada de Israel a condenar el ataque. Banderas tricolores, las yihad, las mujeres, la región musulmana, islámica presente en Canadá. Miren, Canadá fue sede este año del G7, una reunión interrumpida. Donald Trump dijo, se paró de la mesa, me voy a Washington, porque sabe muy bien lo que ha ocurrido, sabe muy bien lo que está pasando, porque está detrás de ello, porque lamentablemente, y hay que escucharlo bien, Estados Unidos retiró su personal diplomático 24 horas antes del ataque del 13 de junio. Y Estados Unidos está a una llamada de decirle a Netanyahu, quédate quieto, pero no, pretenden echarle combustible. Y ya el ayatolá y las máximas autoridades del presidente Masoud Pezeshkian han sido enfáticos. La respuesta será enorme. Tenemos varios portales, vamos a revisarlo para ustedes. Mira, Irán desmiente a Trump y rechaza negociar bajo presión. La misión iraní ante la ONU calificó de mentira que algún funcionario pidiera ir a la Casa Blanca y denunció amenazas cobardes del presidente. Leemos parte de la nota. La misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas negó este miércoles las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien notificó una presunta solicitud de Teherán de acudir a la Casa Blanca a negociar. Según informan las autoridades de la República Islámica, desmintieron esa información y
no van a aceptar ninguna amenaza ni presión. Por medio de una publicación en la plataforma X, la representación iraní en Nueva York reiteró la posición del país a responder cualquier amenaza. Y si vemos acá abajo, por favor, bajamos un poquito. Aquí está Almedellán en español. Está la postura de Trump. Trump exige a Irán fin de su programa nuclear para detener la guerra, es decir, una amenaza. Porque ¿quién detiene el programa nuclear de Estados Unidos o de Francia o de Reino Unido? Nadie. ¿Y por qué tiene que detener el iraní? Ah, porque es malo. No, es con fines pacíficos y no van a doblegarse, no van a ir a pedir cacao, como se dice coloquialmente, a Washington. No. ¿Quieren negociación? Negociemos, dialoguemos, sin presiones ni amenazas. Mira, Al-Mayadin también escribe lo siguiente: Israel admite 40 impactos directos y 18.000 reclamos por daño. Netanyahu informa que más de 800 heridos, miles de evacuaciones y daños a propiedades tras el ataque iraní. Y esta fotografía es más que elocuente. Fíjense ustedes, estas son unidades de transporte del Mossad y de todas las regiones militares, porque Irán cuando ataca directamente a fuentes de combustible de aeronaves, a bases militares, a bases bélicas, nucleares y energéticas. Leemos parte de la nota. El gobierno de la entidad de ocupación israelí confirmó que más de 40 sitios en los territorios ocupados palestinos han sido impactados por la defensa de Irán. Según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, la autoridad tributaria israelí recibió más de 18.000 solicitudes de compensación por daños materiales. ¿Saben lo que es, no? 18.000 compensaciones. El pueblo judío, el pueblo israelita, que nada tiene que ver con el sionismo, le está exigiendo al primer ministro: tú provocaste esto porque tú lanzaste bombas, tú provocaste esto porque supuestamente había un programa nuclear que querías detener, y ahora, ¿quién repone estos daños? 18.000 reclamos que han llegado a Tel Aviv. Otro de los portales: caos y saqueos tras bombardeos iraníes agravan crisis en Israel. Fíjense que ellos colocan Israel entre comillas. Usted se preguntará por qué. Porque ellos juegan con el nombre de Israel, que es bíblico, que dicen que es la tierra de Dios prometida, pero esto es una ocupación ilegal. Están matando al pueblo palestino, es un genocidio. Entonces hay que advertir. Miren ustedes cómo quedó esta instalación. Ojo, es Israel, este es Tel Aviv, el que dijo que era intraficable, que la defensa de su cúpula de hierro nadie podía penetrarlo. Y un país bloqueado, perseguido, asediado como Irán, causó este daño en instalaciones militares. Mira, consecuencia del ataque iraní, misiles en la zona de Bat Yat, Tel Aviv. Autoridades israelíes enfrentan una creciente crisis de seguridad interna tras el reciente ataque con misiles iraníes, el cual dejó zonas destruidas y permitió una ola de saqueos, robos, y se reportaron además algunos alborotos y protestas en las calles. Itamar Ben Yahir, que es el secretario de Seguridad, reconoció en una entrevista al Canal 12 que hay hurtos en muchas zonas donde han caído misiles. ¿Cómo está el pueblo iraní en las calles? ¿Cómo está el pueblo de Israel metido en búnker? ¿Cómo está la política interior hoy de Irán? Fuerte, alrededor del Ayatolá y de Persekian. ¿Cómo están? Reclamándole a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo están las cosas hoy en Teherán y compañía? Bajo el asedio sionista, pero muy dedicados a lo que es resolver este conflicto, las consecuencias que quieran ellos. Cuba llama a detener agresión israelí e impedir una escalada nuclear. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente, y Bruno Rodríguez, su canciller, urgen una movilización global ante el riesgo de una conflagración de los ataques contra Irán. Mira, Israel bombardea oeste de Irán. Esto que ustedes ven aquí, dicen ellos que es una instalación nuclear. Miren la columna de humo. ¿Qué pasaría si explotan una instalación nuclear que, por cierto, ya Irán ha dicho, están funcionando al 100%? Ha tenido daños la primera vez el bombardeo del viernes y sábado. Pero ¿qué pasaría? Contaminación nuclear, todos sabemos. Lea la historia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en Hiroshima? ¿Qué pasó en Nagasaki? ¿Cuáles fueron las consecuencias por décadas para la humanidad? No para Irán, para la humanidad. Pero no les interesa nada al régimen de Netanyahu. Bueno, desde Cuba, desde La Habana, han dicho que la agresión ha escalado a este nivel y han pedido que por favor detengan la agresión. Desde Estados Unidos, no ha tenido pepitas en la lengua Díaz-Canel. El responsable es Donald Trump, es el responsable de todo ello. Y ante esta escalada, la movilización tiene que ser global, porque algunos pueden pensar en África, en Europa, en América, eso está lejos, eso es Medio Oriente. No, hablamos de la amenaza nuclear, que puede haber una escalada terrible con consecuencias devastadoras. Esta es la información que revisamos a esta hora. Vamos a adelantar, miren ustedes la columna. Ahora, Rusia y Emiratos Árabes Unidos
instan a frenar la escalada de Irán contra Israel. Putin y bin Zayed subrayaron la necesidad de intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos dirigidos a resolver las disputas sobre el programa nuclear iraní. Miren esto, ¿ves? Estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más industrializados, con un avance tremendo en Medio Oriente, y el principal enclave euroasiático, el país más grande en geografía, 18 millones de kilómetros cuadrados. Y en esta reunión trazan el rumbo de lo que debe ser la soberanía. Como si alguien se mete en tu casa y te diga, mira, no puedes calentar más el agua porque metiste la jarra en la nevera. Ya va, esta es mi casa. Igual es Irán. ¿Quién puede? Que es peligroso. No, porque nadie tiene el programa nuclear de cada una de las naciones. Leemos el primer párrafo de esta nota. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario de Emiratos Árabes Unidos, ante la emergencia, ¿qué han dicho? Bueno, que Israel tiene que provocar una desescalada de inmediato. Bin Zayed ha considerado una llamada telefónica con otras partes del mundo árabe. Ojo, cuando uno habla del mundo árabe es muy diverso porque ellos tienen bastantes aristas, una cultura milenaria. Entonces están los chiitas, los sunitas, pero en este caso están todos unidos en procura de la defensa del Medio Oriente. Y saben que la amenaza la tiene Tel Aviv, no Teherán. Irak convoca reunión de emergencia de ministros exteriores árabes. Irak convoca una reunión con los ministros exteriores de los países árabes para tratar los acontecimientos. Ojo, Irak tiene mucho que aportar a esto, porque Irak fue invadido. Saddam Hussein fue ajusticiado, lo ahorcaron y después lo volvieron trizas su cuerpo. Eso fue en 2003, porque dijeron que tenía armas de destrucción masiva. Netanyahu dice que tiene bombas atómicas que son peligrosas y por eso ataca a Irán. Bueno, ¿qué dice el ministro de Asuntos Exteriores, Fayez Hussein, que en calidad de actual presidente de la cumbre de la Liga Árabe convocó a una reunión de emergencia? La Liga Árabe, que son más de 35 países que conforman desde los más pequeños, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y todos estos principados, y además el desarrollo de una enorme capacidad de convocatoria. ¿Para qué? Para provocar que de una vez por todas cesen las hostilidades. Miren, sin lugar a duda, usted debe tener el ojo bastante fino y el criterio más allá de las tendencias políticas, ideológicas, porque acá no se trata de que estamos hablando de cualquier cosa. No. No estamos hablando de que usted me diga a mí, mira, no, es que van a lanzar petardos. No. Estamos hablando de la energía nuclear, de bombas atómicas. Ojo, y eso no es un riesgo de Irán. No, eso lo tiene Estados Unidos, la OTAN, y ha propiciado, y ha usado la guerra desde hace 77 años, en 1948. Bueno, ellos lo han lamentablemente incentivado. Tenemos a esta hora ya la llamada telefónica, ¿no? Con el analista internacional David 4:31. David, un gran abrazo, bendiciones. De verdad que el tema es muy tenso, hemos hecho un amplio abanico y además una capacidad que tiene hoy el pueblo venezolano con el presidente Nicolás Maduro como máximo líder de entender lo que está pasando. En las últimas horas hemos visto a un Donald Trump decir que tiene la precisión, la ubicación del ayatolá, y la respuesta de Teherán es clara. Si Estados Unidos se mete, la escalada violenta va a ser de consecuencias devastadoras. ¿Cómo analizar estas últimas horas y el devenir de lo que tendremos en este conflicto que comenzó con Israel y que Irán se defiende con una gran precisión y contundencia, incluso sorprendiendo a quienes pensaron que Irán simplemente se iba a quedar de brazos cruzados? Bueno, saludos a todo el pueblo venezolano que a esta hora nos escucha a través de las pantallas de BTV. Un saludo a todo el equipo también de BTV. Muy intensa la situación actual en el Medio Oriente, una situación que a todos nos incumbe como humanidad y que llama a los líderes del mundo a virar la vista, la atención y todos los esfuerzos en función de la paz. Ya lo ha dicho también el presidente Nicolás Maduro, diferentes líderes de América Latina y particularmente líderes del peso de China, Rusia, Omán, que han condenado concretamente el ataque de Israel contra Irán por violar la Carta de las Naciones Unidas. Esto es importante porque constituye esto otro precedente del imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo, sus enclaves en función de garantizar la hegemonía a través de la fuerza y que demuestra nuevamente el talante guerrerista que mantienen estas naciones en función de seguir dando
las pataletas en un sistema en el que definitivamente está cambiando el mundo, donde están haciendo la multipolaridad, y esto constituye una crisis de carácter existencial y civilizatoria en el que el imperialismo se expresa de manera directa a través de la violencia. Hemos visto también la capacidad que tienen los pueblos de resistir en sus liderazgos desde el punto de vista político y militar, pero también de un pueblo que es el principal afectado en este sentido. No obstante, los pueblos del mundo también se solidarizan, se muestran imágenes de todo el planeta, en donde la situación, no solamente hoy en Irán, como un gran muro de dignidad que se levanta y que se enfrenta contra el régimen sionista y genocida de Israel, de manera legítima, además, en función de su propia defensa y de la autodeterminación de su pueblo. Es importante destacar que el argumento que utilizan para atacar a Irán en este momento ronda en torno a las negociaciones, en torno de su capacidad nuclear y de su desarrollo de carácter nuclear, que ellos han planteado en diferentes ocasiones que tienen el derecho de desarrollarse en los términos pacíficos en esta materia. No obstante, Israel parece el más hipócrita de todos los países en este sentido, pues justamente ese país tiene un arsenal nuclear no declarado frente al mundo. Israel no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el planeta, y es el que está exigiendo ahora, a través de la violencia, que Irán detenga sus programas nucleares, al mismo tiempo que sigue bombardeando Palestina, que sigue bombardeando al pueblo de Gaza en una acción criminal, en una acción genocida, y que deja nuevamente develado el talante terrorista, el talante hegemónico y el talante imperialista que tienen tanto los israelitas como enclave de desestabilización de los Estados Unidos en toda la zona del Medio Oriente. David, es importante también la precisión de que Israel desde hace 77 años ha sido el cómplice del imperialismo norteamericano en Medio Oriente. No solamente Palestina, que ha ocupado su territorio, sino que además en lo que va de 2025 ya ha bombardeado 5 países de la región. Irán, que lo hizo primero en febrero y ahora en junio, lo hace constantemente sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, que es Palestina, el Estado palestino. También lo hace sobre Beirut, capital del Líbano, en Yemen, que es un socio estratégico del mundo árabe y un socio, además, un vecino clave, y con el conflicto de Bashar al-Assad, después de la salida, entre diciembre y enero de este año, también tomó la altura de los godos, exactamente en Siria. ¿Cómo entender el belicismo? Porque algunos medios de comunicación y algunas personas toman esto desde el punto de vista político, como una bandera. Entonces ellos se abrazan de la victimización, como lo han hecho históricamente con el tema judío, olvidando que Hitler no solamente pasó por las armas a judíos, sino también a comunistas, a homosexuales, a personas con discapacidad. Fue histórica la posición totalmente hegemónica. El presidente Nicolás Maduro lo comparaba incluso con el Hitler del siglo XXI. ¿De qué manera colocar en relieve esto para que se entienda que la manera bélica de invasión, quien está violando el derecho internacional, quien está en nombre de Dios y de la misericordia, como algunos pretenden exponer en plataformas digitales y programas de televisión, Israel es quien lleva la parte bélica malvada a esta región? Es una doctrina belicista, es una que se guía bajo los principios del imperialismo. Es importante en este momento destacar desde el punto de vista teórico las contribuciones del gran historiador y teórico Vladimir Acosta, en un libro que él tituló El monstruo y sus entrañas, donde categoriza y donde caracteriza concretamente el devenir y las formas en las que el imperialismo actúa en función de mantener sus intereses y de poder doblegar a los pueblos. Él habla del etnoimperialismo, habla del teoimperialismo y habla del geoimperialismo. 3 tipos o 3 tipologías y formas de actuar que hoy estamos viendo concretamente en el Estado sionista y genocida de Israel. Una manera de ponerse por encima desde el punto de vista étnico de otros pueblos y decir que son superiores. Al mismo tiempo hablan y argumentan sus ataques, su forma de actuar frente al mundo desde el punto de vista
belicista a través de una teocracia, de una forma de entender el mundo en donde un Dios los orienta y los envía para poder doblegar, para poder matar, y les da el derecho finalmente de utilizar la violencia en su máxima expresión para convertirse finalmente en los monstruos del mundo. Y asimismo el geoimperialismo, la manera que tienen de expandirse. Desde 1948 Israel asumió posesión de un pequeño territorio allí junto a la Franja de Gaza, y hoy vemos cómo ese expansionismo ha cobrado año tras año vida de jóvenes, de mujeres, de niños y de hombres palestinos a costa de todo el sufrimiento, pero con un objetivo muy concreto. No es necesariamente un asunto únicamente de carácter nacional, es decir, no se trata únicamente de los intereses nacionales de Israel o del sionismo como expresión de expresión política de ese gobierno, sino que tiene que ver con un entramado de dominación mucho más grande que se articula con el imperialismo norteamericano y que despliega un plan en diferentes lugares del mundo para poder mantener sus intereses económicos y poder dominar desde el punto de vista energético el planeta, poder dominar desde el punto de vista guerrerista, desde el punto de vista militar el planeta, y finalmente tener el dominio de todo el escenario de la geopolítica mundial. Es cierto también que en este siglo se han despertado revoluciones y han despertado también los conceptos de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, del mundo multipolar, y es una gran esperanza que en este momento pues se nos muestra en el horizonte la capacidad que se tiene por parte de diferentes países en el mundo de articular esfuerzos en función de la paz y de mostrar otro mundo posible. En ese sentido es fundamental también entonces reivindicar esos esfuerzos y esos llamados que están haciendo países como China, países como Rusia, países que están jugando a la diplomacia. No obstante, también es importante destacar que existen ya amenazas concretas por parte de otros países como los propios iraquíes, que se han planteado desde su milicia que en el momento en que intervenga Estados Unidos dentro de este conflicto, ellos también mostrarán levantarán sus armas en función de la defensa de la soberanía de Irán y de la defensa del Medio Oriente. David, también es importante decir que se cayeron unos mitos. El mito de que la cúpula de hierro es intraficable, el mito de que Israel es intocable, pero también de que Irán, que está bloqueado, asediado y perseguido, bueno, es indefenso, que no tiene ningún tipo de oportunidad. Tenemos unas imágenes, señor director, si la podemos compartir, la del dron, que me gustaría comentarlas contigo, David. Este dron, según los especialistas, vale $10 millones, es el más sofisticado. Y con este dron, además, hay 3 aviones F-35, que le llaman el fantasma, que es imperceptible, que es de quinta generación, que cuesta miles de millones el arsenal que hoy le ha entregado la OTAN y Estados Unidos a Israel para que mate inocentes en Medio Oriente. ¿Cómo queda expuesto ante el mundo la debilidad, incluso a pesar del poderío que históricamente le ha vendido, sobre todo en los últimos años, de Israel, Estados Unidos y la OTAN, que un país que tiene 40 años bloqueado, perseguido, sin acceso al mercado internacional, acorralado, tenga la soberanía suficiente para hacer sus propios misiles, sus propias armas, la carrera espacial, la carrera armamentística, y derrumbe hoy lo más sofisticado del ejército estadounidense israelí? Bueno, también debemos hablar del misil hipersónico Fatán 1, que ya demostró la superioridad desde el punto de vista militar sobre Israel y que ha hecho daños importantes a la infraestructura militar, a la infraestructura de inteligencia del Mossad. Entonces, en este sentido, es fundamental también reivindicar en torno a la soberanía y en torno a la autodeterminación el derecho que tienen los pueblos de construir sus propias plataformas para la defensa y de desarrollar en torno a su soberanía pues políticas que les permitan enfrentarse a aquellos hegemones que procuran y pretenden permanentemente doblegar a los países en función de sus intereses geopolíticos, de sus intereses energéticos. Israel queda develada de alguna manera o de muchas maneras. Cada uno de los misiles que lanza hoy Irán es una manera de develar las flaquezas y la débil posición que puede tener
en el momento de enfrentarse con un Medio Oriente, con un mundo árabe unificado en torno a su soberanía y en torno a su proyecto regional. Es por eso que Estados Unidos en este momento está generando amenazas de manera tan contundente, porque tienen el temor de que Israel no pueda controlar de manera individual la situación, y esto pone en riesgo, por supuesto, los intereses del imperialismo norteamericano. Es una situación que implica un temor para la humanidad, un temor concreto que es una escalada nuclear, pues tenemos entendido que Israel tiene un arsenal actualmente de entre 60 y 300 ojivas nucleares que pueden accionar en contra de la humanidad, y hemos visto que tienen justamente el talante terrorista, el talante casi demoníaco para poder desarrollar este tipo de acciones cuando estamos viendo en vivo la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino. De esta manera es importante que la humanidad levante un gran bloque social en contra de la guerra y que los líderes del mundo se sigan pronunciando y generen acciones contundentes en el marco de la diplomacia, pero también de acciones concretas para poder desarmar toda la estrategia que están en este momento procurando en contra de Irán, que se va a defender hasta las últimas consecuencias. Ya los han dicho todos sus líderes desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista militar, y además lo están haciendo con toda la legitimidad, con toda la dignidad, en función de seguir defendiendo su soberanía y haciendo respetar una cultura que es milenaria, que representa también la hermosura y la riqueza de la humanidad. David, también es importante la inteligencia iraní, ¿no? Porque nos han vendido que Mossad es el agente de inteligencia más importante del mundo. Es la narrativa de Occidente y de los medios. Pero resulta que Irán ha demostrado, porque cuando hablan de precisión del ataque del día viernes, ellos olvidan que lanzaron misiles contra un edificio completo, donde estaba un comandante del ejército, o donde estaba un almirante de tal guarnición, y no les importó. Ellos llaman daños colaterales, porque han matado a un gentío, pero para ellos lo más importante fue que mataron a tal comandante, vulnerando el derecho internacional y además la soberanía iraní. Pero la inteligencia de la República Islámica de Irán dio un golpe muy duro. Vamos a mostrar estas imágenes para comentarlas, David, porque habían camiones que pretendía en regiones occidentales y orientales, y ahí viene la pantalla, con doble cabina, y ahí escondían drones, activaciones a larga distancia, bombas, misiles, y la inteligencia iraní lo ha desmantelado. Es decir, que mientras ellos están bombardeando, porque también hay que mencionarlo, Israel ha bombardeado sedes de la Media Luna Roja Internacional, que es el símil de la Cruz Roja Internacional, solo que como es el mundo islámico, es la Media Luna Roja Internacional. Hospitales, universidades, ha matado civiles, población en Teherán. La contraparte ha sido atacar el Mossad. Y atacarlo no solamente con bombas de precisión, con misiles hipersónicos, con misiles aire-tierra, sino además desmantelar operaciones como esta. Es una posición ominiosa la que está asumiendo Israel. Podemos hablar de todos los civiles que en estos últimos días han sido víctimas concretas de la violencia que ha desatado el Estado genocida de Israel, pero a eso hay que sumarle los más de 62.000 palestinos que desde el 7 de octubre del 2023 han venido siendo masacrados. Es decir, es una acción sistemática, permanente, la que asume el Estado genocida de Israel desde la violencia para seguir manteniendo una posición hegemónica, una posición de presión sobre el mundo árabe que cada vez late más con la peligrosidad de una escalada de violencia que pueda llevarnos a una tercera guerra mundial e incluso a la explosión de una nueva bomba nuclear. Nosotros debemos hacer los análisis pertinentes, pero sobre todo movilizar, sobre todo llamar a la movilización de las diferentes organizaciones sociales, de los diferentes componentes diplomáticos, de los gobiernos que asumen una posición respetuosa del derecho internacional o por lo menos equilibrada en el escenario en donde la humanidad se ve amenazada por el imperialismo norteamericano y sus lacayos en el mundo, sus plataformas de guerra en el mundo. Es importante reivindicar incluso en este escenario la posición del propio presidente de Francia, que ha planteado, a pesar de sus alianzas con Estados Unidos y de su cercanía
con Donald Trump, el hecho de que es necesario llegar a un punto de equilibrio y de negociación que permita disminuir la escalada de violencia y garantizar condiciones en donde puedan sentarse nuevamente en la mesa los diferentes actores, respetando la soberanía y garantizando la paz y el equilibrio en el Medio Oriente, pues es extremadamente peligroso desde el punto de vista belicista la situación en la que estamos, pero sobre todo, pero también es importante analizar desde el punto de vista energético las consecuencias que esto puede tener para el mundo, teniendo en cuenta la posición geopolítica que juega Irán en este momento, pudiendo cortar los suministros de energía para gran parte del mundo y afectar los mercados petroleros en todo el planeta. Entonces, es una situación que puede afectar no solamente desde el punto de vista bélico, sino la vida en sí y el desarrollo de carácter social y económico de todo este momento histórico en el que estamos asistiendo, el que estamos observando. David, un gran abrazo, muchísimas gracias por estas precisiones. Seguramente estaremos en contacto porque esto promete extenderse mucho más y estaremos pendientes de toda ese análisis y las conjeturas que hay que sacar de todo esto con muchísima objetividad. Mira, hoy se ha unido el mundo islámico, que está dividido entre chiitas y sunitas, se han unido contra Israel, contra el terrible sionismo, contra lo que significa nada más y nada menos la manera terrorista de ver la política. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro, es el Hitler del siglo XXI, Benjamín Netanyahu, el mismo que critica el holocausto judío, está haciendo lo propio con palestinos, los llama raza inferior, los llama animales. ¿Y cómo ha hecho? ¿Cómo ha recrudecido? Lamentablemente en ese tema. Hoy, sunitas, chiitas, árabes, persas, musulmanes, islámicos están unidos, abrazados en un solo tenor contra Israel y esperando que se resuelva sin meterse Israel e Irán. Israel ataca, Irán contraataca y se defiende. Tenemos información ahora en Telegram. Abbas Araghchi, que es el canciller, ha dicho lo siguiente, desmiente informaciones sobre supuesta delegación negociadora en Omán. ¿Qué pasa? Para que ustedes entiendan. Gachit está respondiendo porque por allí circula de que se van a reunir en Omán delegaciones de Donald Trump y de Pezeshkian. No, en Omán se reunieron 5 veces enviados de Donald Trump y enviados del Ayatollah Jameneí. ¿Y qué hicieron después? Alentaron el ataque sionista el día viernes 13. Es decir, traicionaron las 5 rondas de negociaciones que Irán y Estados Unidos estaban sosteniendo. Y por eso Estados Unidos retiró al personal diplomático de todo Medio Oriente antes de que Israel lanzara su ataque. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, desmiente informaciones sobre supuesta delegación negociadora en Omán. No enviamos una delegación negociadora al sultanato de Omán y no abandoné Teherán. Estas informaciones es incorrecta porque además ustedes acaban de escuchar al Ayatollah Jameneí. Acabamos de ver una fotografía de Pezeshkian. Los líderes de Teherán están allí, están en Irán. Están junto al pueblo. En cambio, ¿dónde está Benjamín Netanyahu y compañía? ¿En qué búnker se encuentra? Porque el pueblo iraní está con sus líderes en las calles, pero el pueblo israelí está huyendo de la cobardía. Miren, estos son los misiles. Ya vamos a ver la descripción. Vean la fotografía. Ya les voy a contar de qué se trata. Estos misiles viajan 2.000 kilómetros. De Tel Aviv a Irán hay 1.600 kilómetros. Es decir, 400 más puede llegar. Son los misiles balístico, misil lanzado contra Israel. Fue un misil balístico de alcance intermedio de combustible sólido de 2 etapas. No es el misil más moderno, es el arsenal de Irán, pero sí el primer misil iraní de alcance intermedio de combustible sólido, cuyas primeras pruebas se remontan al año 2009. Características del misil, escuche esto, es desde el año 2011, es decir que tiene todavía 14 años. 14 años, tiene misiles más sofisticados que esto y los tiene allí, en la reserva, por si acaso se llevan a atrever a tocar otra vez el territorio iraní. Mira, 2.000 kilómetros es el recorrido máximo. El peso, 23.623 kilos, es decir, 23 toneladas. 17 metros de largo, diámetro 1.25 metros. Peso de la obija, 500 kilogramos. La obija es lo que explota. 500 kilogramos, lo que estaban dando Irán y que además vulnera lo que llaman la cúpula de hierro iraní. Este fue su primer uso en condiciones de combate, aunque lo más probable es que el misil no alcanzó su objetivo y fue interceptado por el sistema antimisiles THAAD.
que lo tiene Israel. Pero es un misil, imagínense ustedes, porque Irán tiene estos misiles y no los utiliza. Irán se defiende. Ustedes recuerdan como el presidente Chávez decía, somos una revolución armada, pero pacífica. De igual manera, la revolución islámica es pacífica, pero está armada. Un misil guardado desde el año 2011 y lo están utilizando ahora. Miren ustedes, el ministro de Relaciones Exteriores, Oman Bakr al-Basaidi y su homólogo chino, el ataque israelí contra Irán viola flagrantemente la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La parte árabe está profundamente preocupada por la situación actual. La parte árabe espera que China ejerza una mayor influencia en el restablecimiento de la estabilidad en Medio Oriente. Al-Mayadin nos comunica esto porque saben ustedes que ya China ha condenado y lo ha llamado ataque terrorista. También lo ha dicho Turquía, Putin ni hablar, Rusia. Es decir, están hablando la verdad. Israel es un apéndice del terrorismo de Estado, del sionismo que impone Washington. Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, las acciones de Israel violan el derecho internacional. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo la situación regional se desploma en un abismo desconocido. La comunidad internacional, especialmente los países de la región, deben seguir unida para formar una voz internacional contra la guerra. Esta es la posición de Xi Jinping, el gigante asiático. Después de Estados Unidos, el segundo poderío militar lo tiene China y está a favor de la paz y aboga por el cese del conflicto que impulsó Israel. Miren esto, ¿qué opinan los estadounidenses sobre la participación de la guerra de Israel contra Irán? ¿Cuántos están a favor? 16. ¿Cuántos no están seguros? 24. ¿Cuántos dicen que no? Hoy, 60%. Estados Unidos tiene una población de 330 millones de habitantes. De los 330 millones de habitantes, 60% le dicen a Donald Trump, no te metas, porque es dinero, es inversión. Y además, este momento llega cuando Estados Unidos está en su peor crisis por los migrantes, protestas por doquier, una ilegitimidad tremenda desde la Casa Blanca. Les cae como anillo al dedo, ¿no? Que la prensa voltee su mirada hacia Medio Oriente y se olvide del conflicto en Estados Unidos. Una encuesta del Economist sobre la participación, solamente el 16% dice que está de acuerdo. 16% de cada 100 estadounidenses, 16 dicen sí. 24 es mayor el número que dice, bueno, no sé, está duditativo. Y 60 dice, no te metas, Donald Trump, no te metas. Porque cómo salió de Afganistán, cómo salió de Irak, cómo salió de Medio Oriente, lamentablemente. Es información que nos llega. Vamos a ver otra de las que tiene previsto nuestro equipo. Ahí está, pueblo iraní, la patria por encima de todo. Se mantiene unido hoy contra las agresiones israelíes en los intentos de desestabilizar la paz. Con una bandera nacional inquebrantable a pesar del asedio, las sanciones y la presión internacional, el pueblo iraní abandona la apuesta a la guerra. La patria está por encima de las diferencias. Si podemos ver la fotografía, por favor, subimos un poco para ver. Está el pueblo iraní, derriba la apuesta de la guerra interna. La patria está por encima de todo. Ante la propaganda, mira, que un mensaje claro. Hoy el pueblo iraní se mantiene unido y contra la agresión israelí, los intentos de desestabilizar la paz del país. Enarbolando la bandera nacional, inquebrantable a pesar del asedio, las sanciones y la presión internacional. Hoy las disputas internas en Irán han cesado. Hoy todo el mundo sabe dentro de la República Islámica de Irán que el camino correcto es el que ha tomado el ayatolá. Ante los precisos ataques de Irán contra la entidad ocupante, Netanyahu intentó aprovechar la oportunidad dirigiéndose al pueblo iraní desde el refugio subterráneo llamado una revolución contra el régimen. Sin embargo, la respuesta fue contundente, no solo de los partidarios de la revolución, sino también de la oposición, que desde hace tiempo ha criticado sus políticas internas y externas. Es decir, Netanyahu quiere mellar, parecido mucho a lo que ocurre en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que pretenden con una oposición imponerse a un régimen, a una revolución, pero la respuesta es patriota. Dentro de Irán, hoy, tanto los partidarios de Pezeshkian, tanto los opositores condenan el ataque israelí. La respuesta popular iraní no fue tanto política como cultural y humanista. Una joven que siempre ha abogado por la libertad de la vestimenta escribió en respuesta a Netanyahu: antes discrepábamos en muchos temas, pero hoy, con o sin yihad, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestro amado Irán. Ojo, miren esto, un detalle tremendo. Ustedes saben que la yihad cubre el cabello, porque es una falta de respeto que una mujer muestre su cabello. La cultura iraní, esta mujer, la que vemos atrás, tiene el cabello descubierto y la bandera. Aquí está. ¿Qué dice? No importa si me pongo o no me pongo la yihad, Irán me pertenece, Irán está bajo ataque y bajo amenaza y vamos a defendernos. Independientemente, hoy se une el pueblo iraní, el que está con la revolución
y el opositor. Miren esto, la respuesta en las redes sociales de la oposición iraní reveló una profunda conciencia popular. No abandonaremos la patria, no permitiremos que el enemigo se aproveche de nuestras diferencias, porque es lo que quiere Netanyahu ante las diferencias, y ahí está. Los jóvenes, el pueblo iraní en pleno. Ahora, el pueblo de Israel está metido en subterráneo, en búnker, buscando huir de Tel Aviv. Ya lo han dicho varias fuentes, huyendo de la capital de Tel Aviv a otras regiones, mientras el pueblo iraní está estoicamente con la revolución, con la defensa, independientemente de su tinte político. Mira, la identidad iraní, con su singular composición, combina el nacionalismo histórico con una profunda afiliación religiosa. Una civilización milenaria se mantiene inquebrantable ante las amenazas de identidad que surgió mediante el colonialismo y las armas. Ahí está, esta mujer gloriosa. Esta es la posición iraní, para aquellos que piensan, no, es una posición clara para irse tras Persequián, para aminorar la estabilidad que hoy tiene Irán. No, no pudieron hacerlo, porque por encima de las diferencias, por encima incluso del tema cultural, que es marcado desde hace más de 50 años, con el nacimiento de la República Islámica de Irán, que tiene sus imposiciones culturales, como todo, es la cultura y tiene que respetarse. ¿O es que acaso alguien critica a Israel? ¿Alguien critica a los ortodoxos judíos? Nadie. Tenemos otro Telegram, vamos a verlo. Ahí está. Este es el misil iraní Fatab, el que hablábamos ahorita con Diego, el Fatab, que ha abierto la confrontación entre Teherán y Tel Aviv a una nueva fase de escalada. Fatab es el primer misil hipersónico iraní. En este hilo tenemos más detalles. Vamos a leer un poco de qué se trata. Ahí está, Fatab. El misil iraní es un desastre para la seguridad israelí. Ahí lo tiene. Este es el Fatab, el que se ha convertido en la principal referencia. Hipersónico, 7.000 kilómetros por hora. Llega en 10 minutos, recorre 1.600 kilómetros en 10 minutos. Miren allí cómo sale misil hipersónico Fatab 1. Es la salida. Y bien, del campo donde lo sacan. Ustedes saben que el 30% solamente es habitado, es de tierra fértil, y el 70% de la población iraní, del territorio iraní, es de composición árida, es decir, desértica. Decían que Irán estaba bloqueado, perseguido y por eso estaba de brazos cruzados. Dijeron que la cúpula de hierro, hoy el mundo árabe, el mundo musulmán está unido, pero no solamente el mundo árabe, el mundo entero le exige primero a Donald Trump, incluyendo a los estadounidenses, que no se meten en este conflicto. Y segundo, le dice a Netanyahu, ya basta, tú iniciaste la guerra. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un impasse diplomático, no, estamos hablando de una escalada que puede llegar a una guerra nuclear. Y eso pone en riesgo a la humanidad entera. Bien pendiente de esta operación que es de legítima defensa. Promesa verdadera 3, que impulsa Irán, demostrando su fortaleza a pesar del bloqueo y las sanciones, que demuestra además cómo es débil aquel imperio norteamericano conjuntamente con Israel y que los drones, los aviones, los misiles más sofisticados no han podido vulnerar al pueblo iraní y que hoy, más que nunca, el pueblo de Irán, los que son partidarios de la revolución, los que son críticos de ella, están unidos hacia adelante. Bien atentos a esta, la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión, y nuestro pueblo atento, informado y con una espiritualidad a flor de piel. La paz no solamente que es el camino, es la realidad que hoy la humanidad exige. Nos reencontramos pronto.